Hey gente, esta es la segunda parte de la clase asincrónica. Ya superamos el resumen, perdón, y ahora vamos a conversar sobre lo que quizás sea la última materia teórica para efectos del examen, ¿verdad? Porque la vamos a volver a explicar en clase, pero necesito que ya lleven estudiada la base teórica que es como estos componentes. Esto que tenemos acá es la teoría del delito. La teoría del delito tiene cinco componentes debidamente identificados. La teoría del delito tributario, la teoría del delito aduanero es igual a la teoría del delito general o genérica. Entonces lo aprendemos desde ahí. Todo delito es de carácter personalísimo. No podemos imputarle un delito a una persona jurídica. Pero una persona jurídica sí puede ser responsable civilmente por un delito. Es decir, una persona jurídica o una persona física pueden ser condenados en la vía judicial del derecho penal a pagar los daños que se produzcan por medio de un delito. Pero la única persona que va a recibir responsabilidad penal, es decir, ir a la cárcel o alguna medida relacionada con privación de libertad o restricción de libertad, la recibirá un sujeto físico. Ese sujeto tiene que cumplir con dos características mínimas específicas. Recordemos que en Costa Rica tenemos ley penal juvenil que regula a personas menores de edad entre los 12 y los 18 años. Es decir, una persona para recibir reprochabilidad penal, sanciones penales, tiene que ser mayor de 12 años. Si una persona menor de 12 años comete un delito, se dice que no tiene sanción, pues no es exactamente en esos términos. Se toma alguna medida de carácter correctivo y se procesa por medio del Patronato Nacional de la Infancia, del PANI. No es lo mismo que ir a la cárcel, ¿verdad? Estamos hablando de una cuestión más correctiva. Y el segundo componente o criterio es que la persona tiene que estar cuerda. En las películas no pasa, en Costa Rica no pasa, en nuestra realidad. Hay gente que se hace pasar por locos para no ir a la cárcel. Bueno, en este país funciona un poco diferente porque hay una sección en el hospital psiquiátrico donde se internan a las personas con situaciones de carácter mental que les vuelve inimputables, es decir, que los convierte en personas que no pueden ser sancionados penalmente porque no tenían claridad de la circunstancia o la situación específica que estaban viviendo. Aquí yo quiero ser enfático, no es buen negocio hacerse pasar por loco, lo más mínimo. Hay delitos como los aduaneros que requieren a veces algún componente complementario en el elemento subjetivo, como por ejemplo que sean funcionarios públicos, que sean aforadores, que sean encargados de agencias aduaneras, que sean agentes aduaneros, que sean funcionarios de aduanas, de la Dirección General, etcétera, etcétera. Son componentes complementarios, pero digamos que aprendamoslo teóricamente hablando desde lo general. Después, el segundo componente de la teoría del delito implica la existencia de una conducta. Recuerden que en las clases pasadas, bastante pasadas ya a esta altura del semestre, conversábamos sobre los componentes de la norma. En los componentes de la norma hay aspectos básicos que son los elementos. Esos elementos cumplen, se especifican, en ellos se especifica el tema de la conducta como algo muy importante. Si la conducta que comete el sujeto empata con la conducta prohibida en la norma penal, se comete el delito. ¿Cómo pueden ser esas conductas? Pueden ser por acción, es decir, actuando, o por omisión, es decir, dejando de hacer lo que debieron haber hecho, ¿verdad? Esta parte lo veremos como con ejemplos
posiblemente en un par de clases y va a ser más práctico. Además, tenemos un tercer componente que es la tipicidad. La tipicidad tiene que ver jamás con algo tan reducido como la existencia de una norma que prohíba la conducta irregular, pero es la forma más básica de poder profundizar eh, el aspecto o el componente del comportamiento. Permítanme un segundo porque creo que pasó algo con los audífonos. Vamos a ver, a ver si lo logramos. Ha cambiado auriculares. Ok, todo bien, parece que todo bien. Cuando hablamos de la tipicidad, vamos a reducirlo de manera irregular, pero como para efectos de aprendizaje, para efectos didácticos, vamos a reducirlo a eh, la existencia de una norma. En materia de la existencia de una norma, tenemos que aclarar o determinar que la existencia de esa norma debe ser una norma completa e integral porque está prohibida la analogía. Recuerden ese detalle importantísimo. Entonces, si no hay norma previa, que es un principio general del derecho, no hay delito, no hay sanción, no hay irregularidad. La antijuridicidad, que sería el componente 4, lo vamos a entender teóricamente como aquellas situaciones donde no hay justificación para la conducta irregular. Cuando decimos que una conducta es antijurídica, significa que es injustificada, no justificada, en ausencia de justificación para actuar de la forma específica. Ahí hablaremos de las excepciones, como por ejemplo la legítima defensa. Y la culpabilidad, que quiero que aquí agreguemos dos componentes. En la culpabilidad tenemos el componente dolo y el componente culpa. El componente dolo implica que la persona tiene el conocimiento necesario y, ojo, la voluntad, como si tuviéramos la voluntad aquí en la boca del estómago, pero el componente dolo implica la existencia de el conocimiento necesario para cometer el delito y la voluntad. El componente de la culpabilidad, vamos a agregar aquí, porque a mí me gusta profundizarlo. Culpabilidad eh, el componente culpa implica que se tiene el conocimiento o se sabe que se puede producir el delito, pero definitivamente no se tiene la voluntad, no se quiere cometer el delito. Por eso se hablan de delitos dolosos y delitos culposos. Les lanzo una pregunta para efectos de que profundicen de aquí a que nos volvamos a ver. Bueno, unas cuantas preguntas. ¿Qué pasa si una persona consume drogas y alega que al momento de cometer el delito no estaba de acuerdo? ¿Qué elemento afecta? ¿En realidad lo afectaría? ¿Qué consideran? Si, por ejemplo, un individuo no administra el medio para provocar el daño, comete una acción, hipotéticamente hablando, yo mando a una persona que no quiero a chapear un árbol donde sé que históricamente han caído rayos siempre y lo mando un día, 2 días, 3 días, un mes completo y no pasa nada y lo sigo mandando y lo sigo mandando hasta que dentro de un año, ¡pum!, le cayó un rayo y lo mató. Si yo no administro el medio para provocar el daño, yo estoy cometiendo una acción. ¿Qué pasa con la tipicidad cuando la norma no es clara en regular la conducta irregular? ¿Existe delito? ¿Qué pasa con la antijuridicidad si la persona que
comete el delito está actuando justificadamente. ¿Existe antijuridicidad? En materia de la culpabilidad, es decir, un sujeto que comete una acción típica antijurídica y culpable, es la misma pena la que le aplica a ese sujeto si actúa con dolo o si actúa con culpa. ¿Cuál nivel de culpabilidad implica la existencia de mayor pena? ¿Podría implicar la existencia de mayor pena? ¿Cuál nivel de culpabilidad implica la aplicación de menor pena? Contestemos esas preguntas para ir preparados a la parte teórica la próxima vez que nos veamos. Cuídense mucho, porfa. Pórtense bien y nos vemos pronto. Espero de corazón, de verdad, que me les vaya bien y que las fuerzas superiores y Dios los acompañe. Chao, chao.